tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo Richo Leak con un nuevo motovlog. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser acerca de la primer moto que manejé. Si ustedes quieren compartir qué modelo de moto, qué marca, qué cilindrada fue la primera moto que manejaron o en la que aprendieron a manejar, pues estaría excelente, ¿no? Me gustaría saberlo. Y bueno, les comento rapidito. ¿Por qué andar en moto? Porque en ese momento era un completo caos transportarme de la escuela al trabajo y luego a la casa, ¿no? Era un rollo, imagínense, mi escuela estaba en Ermita Iztapalapa, ¿sí? De hecho, la Unitec que estaba ahí en Ermita Iztapalapa. Después de eso, mi trabajo era venir a Periférico Sur. Imagínense venir en camión o en metro. Y luego siempre a las 2 de la tarde, que era la hora que salía de la escuela. No sé si ubiquen más o menos la Ciudad de México, pero es un despapalle. Literalmente, te subes al metro, todos te apachurran, ¿no sabes? Hay veces que no puedes ni bajar de tanta gente que hay. Justamente, aparte es la hora de comida, muchas personas salen, entran, se están moviendo en la ciudad y puta, es un problemota, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que comencé a hartarme, llegaba al metro CU. Después del metro CU tenía que agarrar un pecero que me trajera hasta Tlalpan para poder agarrar el tren ligero. Y luego el tren ligero, la misma cantaleta. Gente, los peceros, muchas veces está todo apestoso, todos huelen a cebolla, ¿no? A caldo de cebolla. Y está bien complicado. Digo, a lo mejor un día, dos, pues lo aguantas, ¿no? Dices, pues ya, tengo que trabajar, tengo que estudiar. Pero, ¿y ahora este idiota qué le pasa? Pero ya después de un mes, 2 meses, ya se vuelve bastante tedioso el asunto. Entonces ya estaba yo harto de estar así y un carro no iba a ser la solución, porque un carro te evitas el gentío, pero entonces el tráfico está de la patada, ¿no? 2 horas de transporte nada más para un pedazo que es verdaderamente más corto. Pero bueno, entonces un carro no era la solución. El único problema era que yo no sabía andar en moto. Y bueno, ahí el primer detalle. Pero mi papá me comenzó a ayudar a buscar en internet, sí, en segunda mano, más o menos en qué precio estaban las motos. Yo ya conocía las motos, mi papá toda su vida ha manejado motos, literal toda su vida, como desde los 8 años. Y también mis familiares, ¿no? Habían manejado motos y pues siempre he conocido el mundo. No sabía manejar, pero siempre he conocido lo que son las motocicletas. Entonces, después de esto, tengo una prima más bien, que tenía una motoneta, una Honda, no me acuerdo ahorita su nombre, pero por aquí lo voy a poner en el video. La motoneta era 100 centímetros cúbicos, 110 centímetros cúbicos, pero era una motoneta que era semiautomática. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hice? Fue agarrar y dije, bueno, pues quiero esa moto para empezar, ¿no? Para aprender, y semiautomática, para más o menos conocer cómo son los cambios sin que tenga clutch, o bueno, embrague, como le quieran llamar. Y esa fue mi idea. Y lo primero que me dijo mi papá fue, no, una moto de esas no. ¿Por qué? Porque te vas a cansar en menos de un mes, la vas a querer vender, y entonces pues nada más vamos a gastar dinero porque se va a devaluar la moto y etc. Entonces dije, bueno, pues ¿qué moto escojo, no? Empecé a buscar en internet y encontré motos de 15,000, 20,000, 30,000 pesos. Y algo que yo estaba muy consciente
no tener de primera moto una moto que fuera 600 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque es demasiada potencia y como no sabía manejar una cilindrada baja, que eso es un consejo que les doy a todos los que quieran comenzar con las motos, que no se compren de primera moto una moto 600, una moto 1000, porque luego muchas veces he visto en las redes sociales, en los grupos, que todos preguntan, ¿no? Va a ser mi primer moto, ¿qué me compro? Tengo 50,000 a la mano. Y todo el mundo, por querer vender, les avienta una moto 600, una moto 1000, aunque sea de años sea de años anteriores, pero les avientan una moto bastante grande, ¿no? Y ese es un tema bastante complicado, porque por esa situación hay, o el índice de accidentes es más alto. ¿Por qué? Porque la gente piensa que tener una moto grande, o más bien que manejar una moto en línea recta, lo es todo, ¿no? Y de hecho les quiero compartir algo. Las motos fueron hechas para correr en línea recta. La función que tienen las ruedas de una moto son como las de un giroscopio. Entonces, incluso si tú vas en línea recta y sueltas el manubrio, la moto sigue en línea recta. Entonces, en línea recta cualquiera puede manejar una moto. La verdadera, ahora sí que lo sabroso, lo divertido, viene después, cuando necesitas curvear o que necesitas controlar el peso a velocidades bajas o cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un consejo que les doy, un tip que les paso. No se compren una moto 600 de primera moto. Les recomiendo que primero aprendan con una 150, una 125, como tope máximo hasta 200. Ya que hayan pasado esta cilindrada unos 8 meses, 10 meses. ¿Por qué el tiempo? Porque es lo que se requiere para conocer un poquito más acerca de la motocicleta, para tener la experiencia y poder subir de cilindrada. Ahora, no suban de una 200 a una 1000. Traten de subir a una 250, a una 300, a una 400, una moto que sea menos de 600, ¿sí? Otros 6 meses por lo menos, para que conozcan y vayan sabiendo cómo es el cambio de una cilindrada chica a una cilindrada grande. Y después de eso, ya ahora sí, pues toda la libertad de conocer o de tomar una 600, ¿no? Esto más que nada, ¿por qué? Porque así les va dando tiempo de familiarizarse con las motos, de sentir lo que es estar en dos ruedas, los pesos que tiene cada moto, las velocidades, cómo las van manejando, si van a ir a velocidades bajas, a velocidades altas. Todo esto les da mucho más tiempo y mucho más experiencia que lo comiencen a aplicar y aprender. Perdón, al revés, aprender y aplicar, ¿no? Entonces, ya después de eso, ya digamos, no son veteranísimos, ¿no? Pero pues ya tienen un poquito más de experiencia, ya pueden saber lo que es tener una moto 600 o manejarla, ¿no? Sentir todo el poder que llevan estas motocicletas. Puede ser de pista, puede ser chopper, puede ser de turismo, puede ser de lo que ustedes quieran, pero yo sí les recomiendo que sea primero una cilindrada baja. Ahora, después de esto, lo que sucedió, regreso a la historia, fue que mi papá encontró una moto en internet que a mi gusto estaba excelente. No sé si la conozcan, por aquí voy a poner una foto. Se llama la marca Klink, es una submarca de Vento, ¿sí? Y la moto que encontramos en internet era una 150 SS. Es una moto que tiene todo el estilo deportivo, pero en una cilindrada 150 y en un cuerpo flaquito, ¿no? Si la ves de lado, pareciera que la moto es una deportiva 600 y intimida. Pero si la ves de frente, es muy flaquita y para que se den una idea, no es más ancha que la Cargo, ¿no? Es así. Pero ventajas que tenía esa moto. Para empezar, los dos frenos eran de disco. El cuerpo de la moto la hacía verse una moto más grande.
Y bueno, ya tenía tablero eléctrico, todas esas cosas. Entonces, electrónico, perdón. Eso estaba bastante padrísimo. Y a mí, de antemano, me encantó la moto. A mi papá le gustó muchísimo también. Y dijimos, bueno, es una cilindrada que no va a ser 100. Te va a durar un poquito más tiempo para que conozcas, vayas aprendiendo bien todo acerca de la moto. Y el precio. Ahí, eso fue la cereza del pastel. El precio de esa moto fue, o era, me parece, de 13,000 pesos, 14,000 pesos. Y era el modelo del año anterior, ¿no? Creo que era como 2008 en ese entonces. Entonces dijimos, bueno, fuimos a comprarla y todo el rollo. Esa es la primera moto que yo manejé. Esa fue la moto con la que aprendí muchísimas cosas. Esa fue la moto con la que empecé a medir todo el asunto de los frenos, la aceleración. Porque para hacer una moto pequeña, ya saben, y bueno, si no saben se los voy a platicar. La primera vez que andas en moto, siempre andas muy aceleradito. Y como crees que ya traes moto, vas por todos lados y que puedes correr y todo eso, esa moto, para ser una moto pequeña, llegó a levantar hasta 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, bueno, problema resuelto, el de traer la moto. Ahora el problema era aprender. Y luego aprender rápido, porque ya estaba harto de lo que les decía, el tráfico, la gente, los peceros, el metro, todo eso. Aparte yo gastaba casi diario 30, 40 pesos en transporte, diarios. Después, al momento de adquirir la moto, bueno, el gasto se redujo muy considerablemente. Ya gastaba 100 pesos cada 15 días. Entonces, eso estaba mucho mejor. Pero bueno, para aprender a manejar en moto me fue enseñando mi papá. Aprendimos en el Estadio Azteca, hay una explanada muy grande, y para poder ahí entrenar, practicar sin que haya carros que te molestan, sin que haya gente nerviosita que no le gusta que vayas lento y te quiere rebasar, sin que haya nada de eso. Puedes estar tranquilo, practicando, aprendiendo cómo ver las velocidades, los embragues, el embrague, el freno, todo. Entonces, después de aprender eso, ahora había que aprender en la calle. Y eso es ya un poquito más complicado, porque mi papá decía, ahora tienes que aprender a torear carros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo decía en videos anteriores, como hay gente que de veras nada más hace sus cosas, se mete, no se fija, en el tráfico. O un ejemplo como por esto, que en vez de que se peguen bien y que dejen el hueco para que pasen, no. La gente no tiene cultura, señores. Entonces, pues aprender eso también me ayudó mucho. Algunos videos de camaradas de YouTube, algunas páginas de revistas que pude leer, o sea, toda la información pues es buena, ¿no? Y listo, entonces ya tenía moto, ya sabía manejar, y ahora el transporte y la vida se hizo mucho más fácil. Mucho más fácil. Los tiempos de traslado de 2 horas se transformaron a media hora. Sí, por los tráficos, los semáforos, que en la moto puedes pasar hasta enfrente sin problemas. Y después de esto, pues estuvo ya muy bien. El gasto se redujo de, no sé, 300 pesos a la semana o más, a 100 pesos a la quincena en transporte. Entonces dije, valió la pena, claro que valió la pena bastante. Y después de ahí ya comencé a desarrollar una pasión por las motos muy grande, ¿no? La segunda moto que manejé fue una moto que tenía mi papá en ese entonces, y por aquí voy a dejar la imagen. Fue una Yamaha CK 750.
Esa, no me acuerdo bien el modelo, era como 85 o algo así. Pero es una moto que, diablos, era, a comparación de la 150 que yo tenía, era inmensamente pesada y tenía un motor que hacía literal, así cuando vas bajando en la montaña rusa, que sientes así como que los ojitos para atrás y que te jala todo, así sentías en la aceleración. Entonces, digo, en mi experiencia, mi papá, de una manera bastante responsable, siempre me enseñó y me llevaba de copiloto y me decía, mira, es que esta moto es diferente y lo que va a pasar es que al acelerar pasa esto, y siempre me explicó. Entonces, pues lo pude entender de una manera muy responsable. El manejar motos más grandes no quiere decir que puedes ir más rápido y que vas a volar por todos lados. Simplemente es una moto con mayor potencia. Así como hay carros de 4 cilindros y así como hay carros de 8 cilindros, o así como existen carros deportivos de 10 cilindros, o sea, es lo mismo, ¿no? Pero no por eso quiere decir que tú vas a manejar mucho más rápido una moto más grande, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia con las motos. Ya después de eso ya tuve la oportunidad de manejar motos 200, motos 500, motos, incluso la Goldwing que tiene mi padre en este momento, motos que son 1100, 1200 centímetros cúbicos. También tuve la oportunidad de subirme a una Kawa 1000, es una tipo Naked, y está muy bonita la moto, de verdad, pero sí hay que saber controlar esa potencia. Y bueno, amigos, eso es todo con el motovlog de hoy. Les adelanto, ahora sí que anuncios parroquiales. Vamos a estar subiendo videos de motovlog todos los días todos los días miércoles, ¿sí? O si a veces me paso un poquito, también los días jueves. Y vamos a intentar que los días viernes sean de tutoriales para todos aquellos que van comenzando o aquellos que quieren reforzar un poquito el conocimiento de este asunto del motociclismo. Y bueno, pues hasta aquí la dejamos, amigos. Nos vemos en el próximo motovlog.